Un saludo a todos. Entrando en esta nueva unidad, vamos a hablar ahora del servicio web. ¿Qué es el servicio web? El servicio web es de hecho el servicio que en la actualidad se encuentra más difundido, es el servicio más conocido y el más usado. Un servidor web es un programa prácticamente diseñado para servir código HTML o hipertexto, como también le llamamos, y otros tipos de objetos hoy en día, pues archivos JavaScript, archivos CSS, imágenes y muchos objetos más. Existen diferentes elementos que integran lo que es la arquitectura web, la página HTML, los objetos como tal, ya decía, las imágenes, los audios y todos estos elementos que van a conformar al final todo lo que es la página web, el direccionado, que es la forma como nos referimos a los objetos dentro del protocolo HTTP y dentro de las páginas web, las entidades funcionales como son el navegador como nuestro cliente dentro de estas aplicaciones y el servidor web como la parte servidora y finalmente el protocolo HTTP, que es el lenguaje que hablan el navegador con los servidores web para poder intercomunicarse. Dentro de ellos es importante destacar lo que es el direccionamiento web. Una URL, como nosotros la conocemos, está compuesto por 4 o 5 elementos dependiendo de cómo lo descompongamos. El primero es el esquema, que es la parte inicial. No la solemos escribir porque por defecto al utilizar un navegador, él entiende que estamos hablando del protocolo HTTP. Sin embargo, no es el único protocolo que se puede abrir desde un navegador. Por aquí vemos algunos ejemplos de URL. Pueden abrirse FTP, Telnet, el correo, incluso archivos. Nosotros podemos abrir archivos que tenemos guardados en el navegador gracias a que el navegador lo soporta. No porque esto sea así porque sí, sino que el navegador soporta esa capacidad de abrir archivos de disco. Bien, esa es la primera parte, el esquema. La segunda parte es el host, sea la dirección IP o sea el nombre DNS que escribamos, es a donde queremos dirigirnos. Luego vienen dos puntos y luego viene el puerto. Esta parte es opcional debido a que en la mayoría de los casos se asume cuál es la dirección a la que nos estamos conectando. Si por ejemplo vamos a un navegador, si acá yo me conecto a google.com y escribo 2.80, vemos que se carga sin ningún problema. Así como que aquí está la parte del esquema, si HTTP o HTTPS, luego viene el nombre. El puerto entonces es un elemento opcional. ¿Por qué? Porque los servidores web en su mayoría escuchan en este puerto. Luego viene la parte de la ruta o el archivo que nosotros queremos acceder. Y finalmente, luego de un signo de interrogación, la consulta o aquello a lo que nos queremos, aquella información que queremos enviar al servidor. También podemos verla por acá en este ejemplo que tengo aquí, en el cual vemos que está el esquema. Vamos a seleccionar por aquí para tener un ejemplo más completo. Acá está el protocolo HTTP y hemos dicho nombre de la máquina, el puerto, luego está el archivo al que me quiero dirigir con toda la ruta de carpeta que se necesite, luego viene un signo de interrogación y finalmente variable igual a algún valor y eso seguido pues por variable 2 igual a otro valor y así sucesivamente. Entonces, esa es la estructura de una URL en HTTP. Entonces, ¿cómo se hace una petición? Una petición en HTTP, ¿cómo la hace el navegador del servidor? La hace utilizando diferentes métodos, get, post para el envío, pero también pues nos descarga una página. Pero de manera general podemos hablar de que se utiliza get para solicitar una página al servidor. ¿Dónde podemos observar esto? Vamos a ir nuevamente al navegador, vamos a inspeccionar elementos, vamos a ir a network, voy a volver a acceder a alguna de las páginas y por acá vemos la petición que se hizo en la pestaña network y aquí tenemos por ejemplo información general de la petición, la URL a la que me conecté, el método es get, todo salió bien y alguna otra información. Por aquí tenemos las cabeceras de solicitud de las que estoy hablando. Entonces vemos que las cabeceras de solicitud pueden ser muchas, por ello no entro en detalle. Voy a ampliar esto un poco. No sé si se alcanzan.
por acá se alcanzan a apreciar un poco mejor. Ya en el siguiente tema pues ahondaremos un poco más en ellas. Pero tienen la estructura clave 2.valor. Entonces eso es toda la información. Y entre ellas una cabecera importante es esta cabecera host, que indica el host al que me estoy conectando. Eso es un poco lo que vemos aquí en la transparencia. Está el get, el archivo que se solicita y la versión del protocolo. Luego hay una serie de cabeceras. El orden pues puede variar en función del navegador, de la versión y demás. Lo importante es que estén. Pero aquí aparece entre ellas la cabecera host. Es una cabecera importante sobre todo para implementar los servidores virtuales de Apache o en cualquier otro servidor web. Luego están las cabeceras de respuesta, la estructura de una respuesta. Igual la podemos observar un poco más arriba. Están las cabeceras de respuesta. Y junto con la línea inicial de la que habla acá, de la versión del protocolo, el 200, que significa que todo vino bien, y un OK, que es un mensaje descriptivo, pues vienen una serie de cabeceras, que son estas que podemos observar aquí. Y luego de las cabeceras es que viene finalmente el código de la página, como tal, como se ve aquí en el ejemplo. Un elemento muy importante dentro de la web es lo que se conoce como la caché web. ¿Qué es la caché web? La caché web es la capacidad que tienen los navegadores de guardar temporalmente en caché, le decimos nosotros, información o las páginas que hemos ido visitando. A veces esto es bueno, a veces no es muy bueno en el caso de que estemos desarrollando y haciendo continuas mejoras a la página. La caché web mejora las prestaciones del servicio web, obviamente al reducir los tiempos de carga de las páginas, y asimismo también reduce el tráfico con la web, ya que no hay que estar cargando de los servidores elementos que ya fueron cargados con anterioridad. Esto se basa en el hecho de que los navegadores o servidores intermedios como los proxies son capaces de almacenar las páginas y objetos de estas que han ido visitándose a fin de poder ser reutilizados en un futuro. Pero entonces aquí aparece la pregunta, ¿cómo sabe un navegador si el objeto fue modificado o no? Para ello, cuando tenemos una respuesta de una página, hay una cabecera que se llama lastModify. También puede hacerse uso de la cabecera date, es decir, son cabeceras que permiten especificar cuándo fue o de cuándo es este archivo, es decir, la fecha de modificación de este archivo. Luego entonces, cuando se quiere implementar el get condicional, lo que se manda a decir es que se mande la página si esta no ha sufrido ninguna modificación a partir de la fecha que se indica en ifModifySign. Podemos ver ahí, hay una fecha. Entonces, cuando esto llega al servidor, el servidor ve el contenido que se está solicitando, ve la fecha que tiene el archivo en el navegador del usuario, y si el contenido fue modificado después de esa fecha, entonces él simplemente retorna a la página con un 200 OK y el contenido que se desea entregar. Si por el contrario no se ha sufrido ninguna modificación de la página, pues lo que se hace es devolver un 304 al navegador del cliente con un not modify y un pequeño trozo de información extra. Entonces vemos que es mucho más viable que si la página no ha sido modificada me retorne este pequeño trozo de información a que me retorne toda la página con todos los elementos que tiene cuando esta no ha sido modificada. Esto es lo que hacen los proxies. Un proxy lo que hace es que actúa en nombre de nosotros para hacer solicitudes a internet. De tal forma que si cuando el cliente 1 hace una solicitud, el servidor le responde, y luego el cliente 2 hace una solicitud a la misma página, el servidor proxy tiene almacenada la respuesta. ¿Qué hace el servidor proxy? Simplemente consulta si la versión que tiene en local es la versión actual que está en el servidor. Si es así, simplemente entrega esta página al cliente que la solicitó. Un servidor proxy ayuda mucho entonces en una empresa en la cual, por ejemplo, se suelen visitar bastantes páginas de noticias, páginas de deportes, páginas informativas en las cuales no necesariamente nos logueamos, porque si la información ya fue accedida por otro usuario, esta estará disponible para los demás sin ningún problema y con un ahorro de hecho en el ancho de banda. Por último, hablar de las cookies. Las cookies son pequeños trozos de información que viajan entre el cliente y el servidor. ¿Para qué sirven las cookies? Como veremos en el siguiente tema, el protocolo HTTP es un protocolo sin estado. ¿Esto qué quiere decir? Que no guarda información
acerca de las conexiones anteriores. Es decir, la petición A es independiente de la petición B y de la petición C. Para el servidor, si 4 usuarios envían una petición o si el mismo usuario hace 4 peticiones, es totalmente transparente. Él no sabe quién la hace esa petición. Por tanto, para solventar este mecanismo, lo que se hace es que el servidor crea la cookie. La cookie es un trozo de información que el servidor crea y se lo envía al cliente. Que el cliente lo almacena, el navegador lo almacena y que luego lo envía al servidor en cada una de las peticiones que éste está haciendo. De esta forma, tiene el servidor una forma de identificar al cliente con el que está platicando. Es a través también de este mismo mecanismo que se suele implementar lo que se conoce como las sesiones. No entraremos en detalles en ellas, son más temas de programación, pero que las sesiones también son implementadas gracias a la existencia de las cookies. Espero que este video pues sea de mucha utilidad en su estudio y seguimos en comunicación.